Capítulo 3. Sangre y fuego, y hielo. Desembarco del rey era un monstruo que olía a mar, a barro y a ambición. Desde la colina de Aegon se extendía como una mancha viva, con sus callejones serpenteantes, sus tejados rojos y el rugido constante de un pueblo que nunca dormía. Daron Snow, con 14 años y los ojos de plata helada, desmontó frente a la fortaleza roja bajo la mirada de decenas de soldados dormienses, guardias reales, cortesanos y sirvientes. Su capa negra ondeaba con un orgullo que no le habían enseñado. Lo había traído con él de otra vida. A su lado, Maestre Gawain lo miraba de reojo. Sabía que no era un niño común. Daron caminaba con la seguridad de un hombre que ya había estado allí 1000 veces, aunque era la primera vez que pisaba el corazón del reino. En cuanto cruzaron los arcos de entrada, un sirviente los guió hasta el salón del trono, donde el rey Viserys esperaba. El trono de hierro brillaba bajo los vitrales del techo. No era tan imponente como Daron lo había imaginado en su vida pasada, pero el aura era la misma. Un trono hecho para cortar. Viserys Targaryen, de rostro redondo y manos suaves, lo miraba desde lo alto. A su derecha, Otto Hightower, la mano del rey. Inteligente. Astuto. Manipulador. A su izquierda, de pie con los brazos cruzados, el príncipe Daemon Targaryen. Armadura negra, cabello plateado, mirada como una hoja al sol. Y frente a todos ellos, sentada con gracia juvenil, estaba Rhaenyra Targaryen, de 13 años. Vestía un vestido rojo oscuro, con dragones bordados en oro. Sus ojos lilas se encontraron con los de Daron. Hubo un instante. Solo uno. Pero ardió como fuego valirio. Daron se inclinó solo lo justo. Majestad. Altezas. Lord Mano. Viserys lo miró con curiosidad, no con calidez. Así que tú eres el bastardo del norte que nos envían. ¿Dices llamarte Daron Snow? Daron sostuvo la mirada del rey sin pestañear. No lo digo. Lo soy. Hasta que me gane un nombre mejor. Un murmullo recorrió la sala. Rhaenyra alzó una ceja, divertida. Otto no sonrió, pero lo analizó con frialdad. Daemon soltó una risa seca. Un bastardo con lengua afilada. ¿También sabes blandir una espada, o solo la lengua? Daron lo miró. No con desafío abierto, pero sí con una chispa en los ojos. A veces, la lengua corta más profundo. Pero sí. También sé luchar. Otto intervino, con esa voz pastosa y calculadora. Vas a servir como copero del rey, muchacho. Esperamos que recuerdes tu lugar. Mi lugar está donde me pongan, respondió Daron sin levantar la voz. Pero no me olvido de quién soy. Viserys no dijo nada. Estaba aún evaluándolo. Pero Rhaenyra lo miraba con una mezcla de curiosidad, diversión y peligro. ¿Eres todo lo que dicen en el norte? Preguntó con una sonrisa radiada. Daron le devolvió la sonrisa, más suave que la suya, pero con un brillo audaz. Eso depende de lo que digan, princesa. Ella rió, y los ojos de Daemon se entrecerraron. Horas después, bajo el sol del mediodía, el patio de entrenamiento bullía de actividad. Caballeros practicaban estocadas. Escuderos corrían con armaduras a medio poner. Entre ellos, Daron caminaba como si nada le afectara. ¿Listo para probar que sabes algo más que hablar? Le dijo Daemon, sacando su espada. Daron no respondió. Solo se despojó de su capa y desenvainó llama veloz. Un círculo se formó. Guardias, escuderos y hasta algunos nobles se asomaron. Rhaenyra apareció en el borde del patio, observando sin disimulo. Daemon no se contuvo. Atacó como lo haría contra un igual, con una serie de golpes que buscaban desarmarlo rápido. Pero Daron bloqueó. Esquivó. Giró con una elegancia que no parecía del norte. Su estilo era veloz, casi danzante, como si estuviera bailando entre filos. En un momento, deslizó la hoja entre la guardia de Daemon y le rozó la costilla. Un jadeo colectivo. Daemon se apartó, respirando más fuerte. ¿Dónde aprendiste eso? Daron sonrió, aún firme. En el norte. Pero también en los libros, y en otros lugares que no entenderías. Daemon rugió, volvió a cargar, y el duelo se tornó más intenso. Daron no lo venció. Pero lo forzó a luchar en serio. Le hizo sudar. Le mostró que no era un simple niño bastardo. Cuando al fin se separaron, el silencio era total. Daemon bajó la espada y asintió, apenas. Podrías llegar a ser alguien. Si no te matan antes. Puede que lo intente, príncipe, dijo Daron, con una reverencia burlona. Rhaenyra aplaudió suavemente. Otto Hightower no aplaudió. Pero sus ojos calculaban nuevas variables. Esa noche, Daron miró el cielo desde la terraza de la torre que le asignaron.
No era una celda, pero tampoco un lujo. El viento le acarició el rostro. Su mente volvió al sueño de días atrás. Los ojos verdes. La voz. El fuego. Despierta, y elige. Aún no sabía qué era lo que tenía que elegir. Pero sí sabía algo. Poniente era un campo de batalla. Y él había nacido para guerrear. Entre dragones. Entre lobos. Entre fuego y hielo. Capítulo 4. Juego de copas y colmillos. Desembarco del rey era una jaula de oro, y como toda jaula, tenía barrotes. Daron Snow lo supo desde su primer amanecer como copero del rey. Servía vino de Dorne, escuchaba discursos vacíos en el salón del consejo, y caminaba entre hombres que lo miraban con desdén disfrazado de cortesía. Pero él escuchaba. Observaba. Y recordaba. Otto Hightower toma nota de todo, incluso cuando finge aburrimiento. Rhaenyra está más sola de lo que aparenta. Viserys evita los conflictos, pero no es tonto. Alicent aún es joven, pero los lobos también nacen tiernos. Y yo estoy justo donde debo estar. Todos eran piezas en el tablero. Y Daron era un jugador oculto. Las mañanas comenzaban con susurros. Los sirvientes murmuraban sobre guerras lejanas, saqueos en los peldaños de piedra, y rumores sobre Daemon Targaryen. Algunos lo llamaban el azote del mar estrecho, otros simplemente el príncipe rebelde. Pero Daemon no estaba en la corte. Y eso era una bendición. Uno menos que pueda reconocerme, pensó Daron. Su rostro era un espejo de una sangre prohibida, y aunque pocos sabían la verdad, demasiados la intuían. Viserys, al menos, no lo había apartado. Pareces más estatua que muchacho, le dijo una mañana, tras una sesión del consejo. Estoy donde debo estar, majestad, respondió Daron, con una reverencia medida. El rey asintió. No era un hombre que amara la confrontación. Prefería la comodidad del trono a la tensión del mando. Otto Hightower, en cambio, lo observaba con ojos que pesaban cada palabra, cada gesto. ¿Cómo se encuentra Invernalia en estos tiempos? Le preguntó un día, mientras caminaban por los jardines. Fría. Silenciosa. Firme, respondió Daron sin detenerse. Otto sonrió. Como tú, entonces. ¿Eso es un cumplido, mi señor? Todavía no lo he decidido. La corte era un teatro de máscaras. Daron lo sabía bien. Rhaenyra solía acercarse entre banquetes y paseos. A veces intercambiaban miradas. Otras, palabras afiladas como dagas. Dicen que eres un bastardo del norte con rostro de príncipe, le dijo una tarde. ¿Y tú? Dicen que serás reina, contestó él. Pero no sé cuál de las dos cosas suena más peligrosa. Ella rió, bajando la mirada por un momento. Peligro y belleza suelen ir de la mano. Entonces deberías tener cuidado conmigo, le respondió él, suave. Hubo un instante. No más de un suspiro de tiempo. Pero suficiente para que el aire se cargara. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo que conectaba la biblioteca con los jardines, vio a Alicent Hightower sentada sola, hojeando un libro. Tenía los ojos grandes, color agua clara, y una expresión serena. Se detuvo, sin querer interrumpir. ¿Qué lees? Ella alzó la vista, sorprendida. Sonrió con timidez. Una historia antigua, sobre Nymeria y sus 10.000 barcos. Una reina valiente. Y muy sola, murmuró Alicent. Daron inclinó la cabeza, notando la fragilidad en su voz. Alicent apenas tenía 16 años, pero ya estaba atrapada en un mundo que no entendía del todo. Las reinas nunca están solas, aunque parezca lo contrario, dijo él, con suavidad. Ella lo miró con curiosidad. ¿Tú crees? Lo sé. No dijo más. No era el momento de sembrar nada, pero lo haría. A su tiempo. Cada noche, la corte celebraba algo. Fiestas, banquetes, juegos de salón. Daron se movía entre los nobles como sombra silenciosa, copa en mano, sonrisa calculada. Escuchaba más de lo que hablaba. Aprendía. Los lores hablaban de alianzas futuras, de matrimonios estratégicos, de tierras y poder. Nadie mencionaba a Daemon. Nadie hablaba de los verdaderos enemigos. Pero Daron los sentía. Se acercaban, como lobos en la niebla. Una noche, tras una larga cena, Rhaenyra se acercó a él. ¿Siempre estás tan serio? Solo cuando estoy despierto. Ella rió. Te he visto luchar en el patio. No eres tan bueno como dices. ¿Y qué digo que soy? El mejor. Entonces has oído bien. Rhaenyra lo empujó suavemente con el hombro. Fue un gesto ligero. Íntimo. Como si ya se conocieran de antes. Y por un instante, Daron deseó que eso fuera cierto.
Esa noche, en sus aposentos, soñó con ojos verdes. Verde fuego. Verde furia. Verdes como los de un dragón oculto en la sombra. Despierta, y elige, pero Daron no compartió sus sueños con nadie. Desconfiaba de todos. Y con razón. Con el paso de los días, empezaron los murmullos. Ese bastardo, no es como los demás. No se arrodilla. No se ríe. No teme. Demasiado joven para tanto hielo en la mirada. Daron lo escuchaba todo. Lo archivaba todo. Sabía que el juego apenas comenzaba. Y él estaba dispuesto a jugarlo, hasta el final. Capítulo 5. 2 años habían pasado desde que Daron Snow llegó a Desembarco del Rey como simple copero del rey. Pero ya nadie lo veía como un muchacho del norte con modales gélidos. Ahora lo observaban como a una llama que se niega a apagarse. Había crecido. En estatura, en porte, y en poder. Tenía 16, casi 17, y su presencia comenzaba a incomodar a hombres mucho mayores. No porque hablara demasiado. Sino porque sabía cuándo no hacerlo. La guerra en los peldaños de piedra era el tema del momento. Cada consejo del rey se teñía con el humo de esa batalla lejana. Cartas llegaban con el sello de la casa Velaryon, informes de Daemon Targaryen, relatos de saqueos, y barcos quemados. El mar rugía, y Daron lo sentía en la sangre. Ahí es donde pertenezco, pensó una tarde, mientras escuchaba a Viserys quejarse de que su hermano se estaba extralimitando. Allá afuera. No aquí sirviendo vino y sonriendo como una estatua, pero no era el momento. Todavía no. Esa mañana se cruzó con Otto y Tomor en los pasillos de la Fortaleza Roja. El gran maestre se alejaba, y los dos quedaron solos. ¿Le agrada el olor a sangre, joven Snow? Preguntó Otto, sin preámbulos. Daron se detuvo. Su mirada helada se cruzó con la del mano del rey. Depende de quién la derrame. Otto sonrió apenas. Tienes madera para la guerra. Y para otras cosas. La ambición puede ser un arma peligrosa en un lugar como este. Solo para quienes no saben usarla. Por un momento, Otto lo estudió en silencio. ¿Sabes lo que me molesta de ti, muchacho? Estoy seguro de que podría adivinarlo, pero prefiero que me lo diga. Tú sabes jugar. Y los jugadores jóvenes son los más impredecibles. Daron sonrió. Un destello travieso bailó en sus ojos. Entonces vigíleme, mi señor. De cerca. En los jardines, encontró a Rhaenyra leyendo. Sus damas estaban cerca, pero al verlo, ella se levantó y se acercó sin miedo. Dicen que tu espada ha mejorado, le dijo, dándole la espalda mientras caminaban. Mi espada siempre fue buena. Solo que ahora no me molesto en ocultarlo. ¿Y tu ego? Está cómodo. Ella rió. Se detuvo junto a la fuente. ¿Alguna vez has matado a un hombre, Daron? No en este castillo. Ella giró lentamente, como si algo en sus palabras la hubiera estremecido. A veces creo que hay un dragón dormido en ti. Y otras veces, crees que no está dormido. La tensión entre ambos creció. No eran niños. No eran inocentes. Rhaenyra lo miró a los labios, solo por un segundo. Él la observó con ese mismo fuego que ella conocía de los suyos. Estaban demasiado cerca. Y entonces una criada tosió, y la distancia se restableció. Pero la chispa ya estaba encendida. Más tarde, en la biblioteca, se encontró con Alicent Hightower. Estaba sola, hojeando un libro de historia sobre los reyes Targaryen. Cuando lo vio, se sonrojó. No esperaba verte aquí, murmuró. Yo sí, respondió él, tranquilo. ¿Por qué? Porque cada vez que estoy cerca, pareces respirar más lento. Alicent bajó la vista, nerviosa pero intrigada. No deberías decir esas cosas, ¿y por qué no? Porque soy una dama. Y tú no eres como los demás. Él se inclinó un poco. Lo justo. Sin tocarla, sin forzar. Solo dejando que su voz rozara el oído como un susurro. Tienes razón. No lo soy. Ella lo miró. Sus ojos inocentes, confundidos, queriendo entender y resistir al mismo tiempo. Había algo magnético en él que no podía ignorar. Y entonces se fue, dejándola con las mejillas encendidas y el corazón alterado. Una noche, mientras caminaba en soledad por el patio de armas, se encontró con el rey Viserys. Sorprendido, este dejó que Daron lo acompañara en silencio. Eres un joven extraño, Snow, le dijo de pronto. ¿Por qué lo dice, majestad? No buscas elogios, no haces preguntas tontas, y no bebes como otros mozos. Tal vez no quiero parecerme a otros mozos. ¿Y qué quieres parecer? Un hombre que no ha sido olvidado por los dioses.
Viserys lo observó, intrigado. ¿Te sientes olvidado? No. Me siento recordado. Pero aún no se me ha llamado. El rey parpadeó, confundido. No entendía del todo, pero algo en esas palabras lo perturbó. Esa noche, el sueño regresó. El fuego negro lo rodeaba. El cielo se partía en dos. Una montaña se desmoronaba bajo el peso de alas gigantescas. El rugido era más profundo que la muerte. Más alto que los cielos. Y los ojos verdes lo miraban. No con odio. Con destino. ¿Me temes? Rugió una voz que no era voz. Daron cayó de rodillas. No por miedo. Por reconocimiento. No, pensó. Solo estoy esperando el momento. El dragón negro lo envolvió en su sombra, y cuando abrió los ojos, el amanecer ya ardía en Desembarco del Rey. Y con él, una nueva llama en el pecho de Jon Snow. Capítulo 6. El sol caía como plomo sobre los peldaños de piedra. El aire olía a sal, sudor, y sangre podrida. Habían pasado semanas desde que la guerra comenzó. El triarca de Lys, Mir y Tirosh no cedía. Las serpientes del mar cortaban rutas, y los Velaryon respondían con hierro y fuego. Pero ahora, todo pendía de un hilo. Corlys Velaryon, el señor del mar angosto, observaba el campo desde una colina costera. A sus pies, estandartes ennegrecidos y restos de naves quemadas eran prueba de que la victoria no se compraba fácil. Están esperando que sangremos hasta rendirnos, gruñó Corlys. Juegan al desgaste. Laenor Velaryon, su hijo, montado sobre su dragón Siasmoke, descendió con furia, como un rayo blanco entre las piedras. Y si los dejamos, lo lograrán. No tenemos hombres para meses. Necesitamos cortarles la cabeza. Hoy. Corlys asintió, aunque sus ojos estaban fijos más allá de las líneas enemigas. Donde había humo, donde los estandartes del triarca aún se alzaban, allí estaba Daemon Targaryen. El príncipe Daemon no había esperado órdenes. Montado en su dragón Caraxes, el terror rojo, había surcado el cielo como un demonio alado. No por gloria. No por reconocimiento. Lo había hecho porque nadie más se atrevía. Descendió entre el barro y las lanzas con una lanza en mano, su espada hermana oscura envainada aún, como un desafío. Los soldados del triarca rieron al verlo aterrizar solo. Eran 300. Daemon caminó hacia ellos. Solo. Sin armadura completa. Sin escudo. Sin miedo. Ríndanme a su comandante. Gritó, la voz proyectada como un trueno. Lo ignoraron. Dispararon flechas. Las primeras rebotaron en las rocas, luego una le rozó el brazo. Daemon cayó de rodillas. Y entonces sonrió. Era una trampa. Mientras los hombres del triarca salían de sus trincheras para matarlo, Laenor descendía desde el cielo sobre Siasmoke, escupiendo fuego blanco que devoró líneas enteras de infantería. Corlys, al ver la señal, ordenó la carga. Los barcos Velaryon atracaron con hombres rugiendo el nombre de su príncipe. El mar hervía con el choque de cascos, los muros de madera se desplomaban bajo fuego de catapultas. Daemon se alzó entre los cuerpos. Hermana oscura silbaba al cortar. Gargantas. Vientres. Espadas. Estaba solo al principio, pero no por mucho. Los suyos llegaron, y lo siguieron como un espectro de guerra. En el centro del campamento enemigo, halló a Kragas Draar, el infame alimentacangrejos. Cubierto de cuero viejo y armadura sucia, con la piel pálida marcada por cicatrices y un olor nauseabundo, Kragas tenía los ojos hundidos y crueles. En sus manos, una pica oxidada. A sus pies, los restos de hombres clavados vivos y devorados por cangrejos. Daemon lo miró, sin hablar. El alimentacangrejos se lanzó sobre él como un animal. El combate fue sangriento. Kragas era más ágil de lo esperado, pero Daemon era un remolino de furia. La lanza del enemigo rozó su costado, arrancándole un gruñido. Hermana oscura respondió con un tajo que partió el aire. Los dos cayeron entre barro y vísceras. Kragas trató de morderle el rostro. Daemon lo estrelló contra una roca. Luego lo inmovilizó y clavó hermana oscura desde el cuello hasta el pecho, atravesándolo como a un pez. Kragas se estremeció una vez, y quedó inmóvil. Daemon alzó su cuerpo muerto y lo arrastró fuera del campamento. Cuando los soldados enemigos vieron a su comandante arrastrado como un perro, retrocedieron. Huyeron. El estandarte del triarca cayó. El fuego arrasó su campamento. La victoria fue total. Cuando el humo se disipó, Daemon estaba cubierto de sangre. No habló. No sonrió. Solo miró al horizonte, hacia el mar angosto. Laenor aterrizó cerca, jadeando. ¿Estás herido? Daemon negó.
Corlys llegó a pie, con su capa empapada y la mirada dura. Has arriesgado todo por una apuesta suicida. Y he ganado. Sí. Pero algún día, esa suerte se acabará. Daemon no respondió. Solo observó el campo de batalla. Y en lo alto, Caraxes rugió, con las alas desplegadas como un dios vengador. Así terminó la batalla de los peldaños de piedra. No con diplomacia. No con tratados. Sino con fuego. Sangre. Y un cadáver que alimentaría por última vez a los cangrejos. Daemon Targaryen se alzó como héroe ante los suyos. Y como una amenaza silenciosa. Capítulo 7. Desembarco del rey. Bullía de rumores. Las campanas habían repicado por la victoria, pero las sombras que habitaban la fortaleza roja sabían que no todas las victorias traían paz. En la sala del consejo privado, las llamas titilaban en los candelabros de hierro. La atmósfera era cálida y cargada. Los peldaños de piedra son nuestros, declaró Otto Hightower, sus dedos delgados cruzados sobre la mesa de roble. Y todo gracias a la osadía del príncipe Daemon. El rey Viserys se removió en su silla. Sonrió, pero no con agrado. Sí. Osadía, repitió, aunque el término parecía pesarle en la lengua. Aún así, actuó sin mandato. Por su cuenta. No puedo permitir que eso se repita. Ser Harold Westerling se mantuvo en silencio, como siempre. Pero Lionel Strong dejó escapar un gruñido aprobatorio. Ha hecho lo que muchos no se atrevieron, Su Alteza. A veces la sangre de dragón arde antes de ser llamada. Viserys entrecerró los ojos. El nombre Daemon flotaba en el aire como una daga. En la esquina de la sala, Daron Snow observaba todo en silencio, de pie, como correspondía a un joven escudero y copero. Pero sus ojos, plateados, afilados, hambrientos, lo veían todo. Daemon se alzó como héroe, y el rey parece más incómodo que orgulloso, pensó. La corte teme a los hombres que no pueden controlar. Y Daron sabía muy bien cómo era Daemon Targaryen. Su versión moderna había memorizado cada detalle de la danza, cada paso de ese fuego que vendría. Y ahora, se encontraba en el centro del tablero. Esa noche, la reina Aemma descansaba mal. La barriga redonda ya mostraba el fruto del heredero por nacer, y la ciudad se preparaba para un gran torneo en su honor. Mi esposo cree que el acero y la sangre traen augurios de fortuna, dijo la reina suavemente, mientras Alicent Hightower la ayudaba a recostarse. Pero yo solo siento miedo. Nacerá fuerte, Alteza, murmuró Alicent, con una dulzura inocente. Tenía apenas 16 años y los ojos grandes llenos de sinceridad. Daron, presente como sirviente en la cámara, sintió una punzada al verlas. No por deseo, sino por lo que venía. Sabía lo que iba a pasar. Sabía demasiado. Alicent notó su mirada, y le sonrió con timidez. Daron le devolvió una inclinación de cabeza, cortés, distante. No buscaba llamar la atención. Aún no. Más tarde, en el jardín interior, Rhaenyra caminaba sola, bajo la luna. Daron apareció entre los arbustos, su capa negra ondeando como sombra. ¿Me seguís, Daron Snow? Preguntó la princesa, con una sonrisa gradeada. Jamás os seguiría sin querer ser alcanzado, respondió él, con su voz baja, profunda. ¿Y qué pensás de esta guerra que ganó mi tío? Que fue gloriosa, y peligrosa. Las espadas elevan héroes. Pero también forjan enemigos. Rhaenyra lo miró con intensidad. Entre ellos había algo. Una tensión sutil, como brasas bajo la nieve. Sos diferente a todos en esta corte. Hablas como si vieras más allá. Quizá veo, respondió él. O quizá solo sé escuchar. Sus ojos se encontraron. El silencio pesaba. Luego, Daron inclinó la cabeza y se marchó sin otro gesto. Dejó a Rhaenyra mirándolo con una sonrisa curiosa, y un leve rubor. En la soledad de su habitación, Daron encendió una vela. El maestre que lo atendía había mencionado esa tarde que Daemon podría volver pronto, quizás para asistir al torneo. Daemon se acerca. Como tormenta que aún no se ve, pero ya hace temblar la tierra, pensó. Esa noche, el sueño fue distinto. Oscuridad. El crujido de huesos. Y dos ojos verdes, brillantes, como esmeraldas encendidas, lo observaban desde un abismo de fuego. Un rugido le atravesó los huesos. Un dragón negro, más grande que cualquier otro. Las alas eran sombra viva. El fuego no era rojo, sino verde como veneno. Te espero, sangre mía, susurró una voz que no era voz. Daron despertó sudando, con el pecho ardiendo. No dijo nada. Ni siquiera al maestre que fue a verlo, preocupado por el grito ahogado. Solo pensó en una cosa. La guerra vendrá. No ha terminado. Solo ha cambiado de rostro.
Y el torneo, sería la primera ficha.